¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de poder transmitir un programa más y en esta ocasión, Lili, la segunda parte del tema sobre la pornografía. La vez pasada hablamos un poquito sobre las consecuencias, los daños, pero ahora habíamos quedado que pues vamos a hablar cómo poder ayudar a las personas a salir de esta trampa, de esta cadena, de esta adicción tan profunda y tan destructiva. Bueno, y pues bienvenidos, damos gracias a Dios por estar en una emisión más con ustedes. Y bueno, la verdad es que entramos de lleno a lo que es la pornografía, ¿no? Es lo que estuvimos viendo en semanas anteriores. Y por ahí se dice del mito, tenemos un mito en cuestión de la pornografía que es inofensiva. Se dice que es inofensiva. Eso es algo aberrante, ¿no? Eso es algo pues que no está bien. También se dice por allí dentro del mito que esto te ayuda para tener una buena relación en tu matrimonio. Entonces la verdad es que esos son mitos, porque la pornografía es destructiva, es cruel y daña a la familia. Por ahí en una ocasión, Lili, estaba viendo un programa de estos de televisión internacional, pero era un programa de estos de revista y tenían como invitados a unos sexólogos. Y estos sexólogos, bueno, se entiende que son personas preparadas, personas profesionistas en el tema, y ellos estaban recomendando abiertamente que se usara la pornografía, como dices tú, para fortalecer el matrimonio y para darle un nuevo ambiente a la relación. Pero imagínate qué daño tan grave han cometido al hacer ese tipo de recomendaciones, ¿no? Bueno, y también se ha confirmado en niños de 8 años que han tenido contacto con la pornografía. Pues imagínate, cuando una familia está consumiendo la pornografía, pueden estar dejando revistas en su recámara y niños intencionalmente, ¿no? La pudieron haber agarrado o pudieron ver cuando estaban en la televisión, haber visto escenas de pornografía o cuando están haciendo las tareas, que a veces los padres no supervisamos a nuestros hijos cuando están en la televisión o cuando están haciendo tareas por medio de internet. Entonces a veces los niños por allí se encuentran con la pornografía. Cuando están viendo el móvil a altas horas de la noche o escondidas en la privacidad, no sabemos qué están viendo, ¿no? Ahora es preocupante, Lili, también que dentro de todos los encuestados que dicen ver o consumir, más bien consumir la pornografía, está viendo una estadística donde el 28% de la gente que ve pornografía ya son mujeres. Antes era algo como muy privativo de los hombres. Hoy, repito, el 28% de las damas encuestadas reconoce ver pornografía. Está terrible. Eso está terrible. Ahora, si hablamos en cuestión de los niños, el mayor consumo inicial empieza a los 12 años. Fíjate, entonces, imagínate desde bien chiquito, bien adolescente, ¿no? Tuvo contacto con la pornografía. Entonces, ¿tiene usted algún adolescente de 12 años para arriba? Mucho cuidado, porque estadísticamente entonces, Lili, es donde empieza el mayor consumo, desde los 12 años de edad. Pues si vemos en las redes sociales, a través de Facebook, a veces está uno compartiendo un tema o algo y te sale allí pornografía, ¿verdad? Alguien que subió un video. Ahora, pues bueno, si dejamos a los adolescentes que estén viendo un Face o que ya tengan su cuenta abierta, pues creo que nosotros como padres somos los responsables en supervisar lo que nuestros hijos están haciendo. Ahora, la industria de la pornografía hace creer que las mujeres solo están para darle placer al hombre, que las mujeres pueden ser denigradas y deshumanizadas para excitar al hombre. Eso es lo que la industria de la pornografía promueve. Por eso, tantas situaciones que se ven en una película pornográfica, lo que hacen es deshumanizar a la mujer y le hacen creer al hombre entonces que la mujer es para eso, nada más para que le des placer al hombre y para excitarlo. Eso es lo que se enseña por allí. Y lo más terrible de esto es que la industria de la pornografía, a través de los videos, hace creer al hombre que a la mujer le gusta eso, que a la mujer le gusta ser deshumanizada, ser denigrada, ser usada, ser considerada un mero objeto de excitación
sexual para el hombre. Entonces, es totalmente falso. A la mujer no le gusta eso. Pero a veces está sometida. Mientras el hombre no entiende eso, el hombre está con su mente ya envuelta en que todas las mujeres son solamente un objeto y que para eso fueron hechas, imagínate. Entonces es gravísima la situación, ¿no? Ahora, si nosotros, ahora que hemos estado estudiando este tema de la pornografía, si nosotros vemos el daño, ¿verdad?, al consumir la pornografía, el daño psicológico que se está dando en las mujeres y varones que están consumiendo la pornografía. Si hablamos en el área psicológica, pues tú vas a ver a las personas que son retraídas, muchas de las veces vives en esa soledad, ¿no?, en esos pensamientos, en ese estrés por querer estar metido en eso, ¿no? La ansiedad, a veces, ¿no? La ansiedad no funcionas bien en otras áreas porque estás solamente con esa ansiedad pensando en a qué horas voy a llegar, a qué horas voy a estar consumiendo, a qué horas voy a estar allí. El espacio, ¿no? Y buscando el espacio para no aislarme. Estar sola. Y poco diálogo con la familia, con los amigos, con la esposa sobre todo. Retraído. Totalmente, Entonces también podemos ver que también hay nos puede causar un daño en el área neurológico, ¿verdad? Es decir, en nuestro cerebro, porque es tanto lo que estás consumiendo, ¿verdad?, que ya no das el ancho en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Entonces se crea por allí, hay un conflicto en tu cerebro, hay un daño en tu cerebro. Y también en el área física, ¿verdad? Pues vemos también que hay hombres que batallan para estar con su pareja en el área sexual. Entonces es sumamente adictivo y muy difícil para poder descontaminar, ¿verdad? Cuando has consumido demasiado la pornografía. En el programa pasado, Lili, tocamos por ahí, para si lo quieren revisar, quien no lo ha visto, por ahí dimos el dato, se puso ahí al alcance de la pantalla, de unas investigaciones de Alemania, donde estaban mostrando, o demostrando más bien, que el cerebro no solo estaba siendo dañado en el área de las conexiones, como dices tú, en el área neurológica, sino que físicamente, parte del cerebro, físicamente, se estaba dañando también. Aparte de lo que decías ahorita, disfunción eréctil y eyaculación prematura y todas estas situaciones, ¿no? Entonces, es un daño, como dices tú, integral. Y fuera de esto, Lili, pues hay daños hasta la familia, ¿no? Bueno, quiero darles un dato, va a aparecer también aquí al alcance de la pantalla. Un hombre llamado Morgan Bennett, usted lo puede encontrar ahí como un juris doctor en Estados Unidos, y él dice que el nuevo narcótico es precisamente la pornografía. Es un hombre especializado en asunto de drogas, narcóticos, todas estas situaciones. Y entonces él da algunos datos muy interesantes. Dice que la pornografía puede ser igual o en algunos casos mayormente adictiva que la cocaína y que la heroína. Y dice también que el químico que que alguna persona se inyecta, el químico se metaboliza y se desecha. Pero la pornografía, Lili, ¿cómo desechas las imágenes que te duran a veces hasta 20 años en el cerebro? ¿Cómo las desechas? ¿Cómo te descontaminas? La heroína, pues a lo mejor en 3 meses, en 6 meses, porque se metaboliza y se desecha. Pero las imágenes, Lili, ¿cómo las desechas? ¿Cómo las metabolizas en el cuerpo? Difícil. Entonces este hombre, repito, Morgan Bennett, un JD en Estados Unidos, él está diciendo que la cosa es grave, que es el nuevo narcótico más potente que cocaína y que la heroína. Ahora, da un dato que les quiero compartir. Él dice, en Estados Unidos, que los adictos a la heroína están en un cuadro de 1.9 millones de adictos. 1.9 millones de adictos a la heroína. Y 2 millones de adictos a la cocaína. Otra vez. 1.9 millones de adictos a heroína, 2 millones de adictos a la cocaína, pero adictos a la pornografía, 40 millones. 40 millones. O sea, el número de adicción a pornografía, que es más grave que aquellos químicos, es demasiado. Imagínate cómo están las cosas. Ahora, acá en farmacología se maneja una mnemotecnia que le llaman el ADME, que quiere decir absorción, distribución, metabolización y excreción. Entra
el fármaco o entra la droga al cuerpo. ¿Qué hace? La absorbe el cuerpo, luego la distribuye por todos los órganos, luego la metaboliza en un tiempo y después desecha ya lo que restó. Pero esto del ADME no sucede con las imágenes, no sucede con la pornografía. Por eso es más adictiva, es tan difícil de descontaminar y es algo mucho más grave. Entonces, sí debemos considerar todos estos estudios. Claro, entonces nos tiene que quedar bien claro que la pornografía es destructiva y es cruel, totalmente cruel. Estamos viendo estadísticas y la verdad es que si alguien de los que está ahorita escuchándonos, viéndonos, es importante que nosotros no lo dejemos, no lo tomemos a la ligera, sino hagamos conciencia de lo que estamos viendo. O sea, no digamos que todo el mundo lo hace, no digamos que es muy común, no digamos que es sano, que es normal, no, es algo muy grave. Ahora, en este programa, usted está viendo todavía un poquito más de estadísticas. En el pasado, hablamos un poquito más detallado sobre los efectos en el cuerpo, cerebro y todo esto, pero lo que presentamos Lili y yo la semana pasada y déjeme le digo algo, es solo la punta del iceberg. Es una parte insignificante, porque si usted se pone a documentarse al respecto, las situaciones son mucho más graves que lo que nosotros estamos presentando. Ahora, yo quiero que en esta primera parte del programa nosotros pensemos en las consecuencias más trascendentales. Decía mi esposa ahorita, te afecta en lo psicológico, te afecta en lo fisiológico, te afecta también en lo neurológico, en lo físico, en la relación de pareja, en la familia, en tu imagen, en tus relaciones sociales. Pero yo quiero que vayamos todavía más profundo, Lili, algo más trascendental. Los seres humanos somos los únicos en la creación que nuestra alma es eterna. Nosotros vamos a ir a vida eterna, pero dice la Escritura, bueno, tú tienes que decidir en esta tierra dónde pasarás la eternidad. ¿Estarás con Dios por la eternidad y tu familia si juntos buscaron a Dios? ¿O estarás en otro lugar que la Escritura dice pues que es terrible? Bueno, entonces tenemos que pensar en eso. Mateo capítulo 18 verso 9 dice así: y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. No está diciendo Dios que nos arranquemos el ojo y lo saquemos de la cuenca. Lo que está diciendo el Señor es muy grave cuando algo a través de tu sensor de la vista te está contaminando y te está alejando de Dios y te está llevando tal vez a una eternidad de perdición. Es muy grave. Dice Dios entonces, para hacer el énfasis, no es un asunto literal, es un asunto que tiene que trabajar con la conciencia del hombre y con las convicciones. Y le está diciendo, es tan grave que si algo que está entrando por tu ojo te va a perjudicar la vida eterna, es mejor que te saques el ojo. En otras palabras, corta todo aquello de raíz y con una determinación firme que te está perjudicando algo que Dios te ha dado como vida eterna. Ahora, Primera de Corintios capítulo 6 y verso 9 dice: no heredarán la vida eterna ni participarán en esta tierra de las bendiciones del reino de Dios. Dice, todos aquellos que cometan una inmoralidad sexual. De hecho, en el versículo 9 se menciona entre las diferentes palabras una que manejamos en el programa pasado, porneia, inmoralidad sexual. Ahí vienen varias clasificaciones, le recomiendo que lo lea con calma y vea cuán grave es delante de los ojos de Dios la inmoralidad sexual, el asunto de la pornografía. Ahora, Lili, pues ya entendimos que puede perjudicar asuntos de vida eterna, familia y todo lo que hablaste, pero ¿qué debemos hacer entonces, Lili? Bueno, creo que nosotros debemos de reconocer y confesar que tenemos una adicción. Muchas de las veces batallamos para reconocer nuestros errores, batallamos también para que se nos marque, y más cuando estamos hablando de un matrimonio, que si cualquiera de los dos tienen problemas con cuestión de la adicción de la pornografía y que se nos diga tienes un problema y que se nos diga necesitas ayuda. Entonces creo que lo importante es, número uno, reconocer que tengo un problema y que necesito ayuda.
muchas de las veces decimos, no, es que yo solo puedo salir de eso. No, necesitas confesar tu pecado y necesitas también reconocer que tienes un problema. Lili, pero si nos han dado mitos en los cuales dicen que no es mala, ¿cómo reconozco que es un problema? Ahora, si la mayoría, 40 millones de personas en Estados Unidos la ven, ¿por qué yo voy a creer que tengo un problema? Entonces yo creo que es muy importante lo que dices. Uno, a través de la información que hemos dado, entendamos que tenemos un problema, hay que reconocerlo. Y segundo, no más reconocerlo, confesar. No, y sobre todo lo más importante, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces hoy tú ya estás escuchando la verdad y tú necesitas ser libre. Entonces ya no hay excusas cuando ya conocemos la verdad, cuando ya entendemos y sabemos que es un problema y que a Dios no le agrada esto. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará la misericordia de Dios. Entonces, qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Porque él a través de esta palabra nos está diciendo que delante de Dios descubras tu pecado. Y porque aquí dice que no vas a prosperar mientras tú no los confieses, pero dice que cuando tú lo confiesas y lo abandonas, porque muchas veces la gente lo confiesa, pero no abandona su pecado, quiere seguir haciendo lo mismo, y entonces es ahí donde nosotros cometemos el error de no sentirnos plenos y de no estar plenos con Dios. Es decir, confesar mi pecado, pero también abandonar lo que yo estoy haciendo. Lili, una persona con adicciones reconoce que tiene un problema. Por ejemplo, un alcohólico dice, sí, soy alcohólico, sé que perjudico mis órganos internos, perjudico la moral, la economía, mi esposa, lo reconoce, pero sigue igual. O sea, llega el fin de semana y a veces ni llega. Y él está tome y tome. Entonces, ¿de qué sirve reconocer? Dices tú, debo reconocer, debo confesarlo también para buscar ayuda, pero debo apartarme. Debo cortar con eso, ¿no? Muy bien. Ahora, Levítico 5:5 también dice, y será que cuando llegare a ser culpable de alguna de estas cosas, confesaré aquello en que pecó. Entonces tenemos que confesar para poder ser libres, ¿no? Muy bien. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, confiesen sus faltas unos a otros. No nomás es interno. Confiesen sus faltas unos a otros y rueguen u oren los unos por los otros para que sean sanados o sean libres. Porque si quiere considerar usted la pornografía como una enfermedad, pues para ser sano dice que lo tiene que confesar con otros y pedir esa ayuda. Y luego dice también, porque la oración eficaz de alguien que está conectado con Dios, dice, es poderosa. Pues tengo que buscar ayuda, Lili. Tengo que entender que solo no lo vamos a lograr. Así es. Ahora, otra de las cosas que debemos hacer, otra de las recomendaciones que debemos hacer, después de que yo ya reconocí que tengo un problema y que fui a Dios, ¿verdad?, a que Él me perdonara, pues yo tengo que limpiar y desechar todo contacto con la pornografía. Es decir, tengo que limpiar todos mis dispositivos, mi teléfono, las redes sociales, la computadora. Tengo que hacer una limpieza en mi recámara. Si yo tenía videos, si yo tenía revistas, yo tengo que limpiar, porque eso me habla de ¿qué? De que yo quiero abandonar aquello que yo estaba consumiendo, aquello que yo estaba haciendo. Entonces es importante que nosotros empecemos a limpiar. ¿Te va a costar? ¿Te va a doler? Claro que sí, pero es mejor ser obediente. Es mejor Lili, ser obediente. Perdón, ¿será necesario para alguien que reconoce esto y que de verdad quiere cambiar? Porque hay gente que lo reconoce, lo confiesa, pero no lo quiere dejar. Alguien que realmente quiere hacer esto, ¿será necesario ser tan drásticos así, de tener que suspender el internet? Claro. De tener que hasta cambiar de móvil si tenemos un smartphone. A lo mejor mientras Dios nos hace libre, tener que comprar un teléfono de solamente llamadas, así que sea hecho de piedra. Y ¿será necesario, Lili? Ajá. Claro que sí, hemos visto cuando la gente se ha arrepentido y que de verdad quiere dar frutos, ¿verdad? Frutos dignos de arrepentimiento. La gente empieza a tener cambios tan radicales
porque esa persona se ama y porque esa persona ama su matrimonio. Entonces empieza a haber esos cambios tan drásticos y la verdad es que los hemos visto y es necesario que se haga eso. Entonces podemos decir que si realmente amamos a nuestra pareja, familia, vida, tendríamos que tomar decisiones radicales, sería, ¿no? Si no, así es. Pues yo creo que va a estar difícil, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué a veces la gente intenta dejarlo pero recae? Yo creo que en parte también tiene que ver con los espacios que tenemos. Por ejemplo, si yo acostumbraba a llegar a casa cuando no había nadie, encerrarme en mi recámara y estar allí a solas para un trabajo o algo, pues ese espacio que era un tanto privado para mí, aunque a la luz de Dios, ese me llevaba a ver aquello. Y creo que es parte de lo que dice Lili, hay que limpiar, no solamente, pues diría yo, limpiar tu escritorio y tu computadora, sino limpiar también aquellas actitudes o aquellas conductas que teníamos, aquellos hábitos donde yo llegaba, este era mi lugar solito, o este era mi punto donde yo me metía y veía cosas. Tenemos que cancelar eso, quitarlo. Claro. Ya no debo estar solo, ya no debo ir al mismo sillón, a la misma esquina donde antes iba, porque entonces yo mismo voy a propiciar otra vez una recaída. Exacto. Tenemos que cuidarnos y para eso están los límites, ¿no? Hay límites. Hasta aquí yo puedo llegar. No puedo, sé que esto me va a llevar, esta tentación me va a llevar a yo caer. Entonces yo tengo que cuidarme. Y aparte pues tenemos algo bien poderoso dentro de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, ¿verdad? Entonces donde quiera que estemos, escuchemos la voz del Espíritu Santo para que Él sea ayudándonos. Claro. Timoteo 2:11 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a las concupiscencias. Y si hablamos de concupiscencias, estamos hablando de deseo sexual fuera de orden. Eso es lo que significa la concupiscencia. Dice, concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces vemos la gracia de Dios, el regalo de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, hemos sido perdonados, en eso se ha manifestado el Señor en nuestras vidas, en que ha venido y nos ha perdonado, nos ha salvado de una condenación eterna, nos ha dado ahora una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Él ahora nos está enseñando a través de su palabra que debemos de renunciar a todo deseo sexual fuera de orden. Renunciar. Todo asunto de concupiscencia, todo deseo desmedido, toda inmoralidad. Bueno, quiero complementar eso que dijiste, Lili, con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 3, dice así, porque esta es la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que le pregunta, Dios, ¿cuál es tu voluntad? O sea, yo quiero saber cuál es tu propósito. Aquí está en la palabra uno de ellos. Uno de los propósitos principales de Dios, de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es el siguiente. Porque esta es la voluntad de Dios, tu santificación, tu consagración. Es decir, que te abstengas de inmoralidad sexual. Es la voluntad de Dios, que nos abstengamos de inmoralidad sexual. Recuerde, por ella, todo aquello que tiene que ver con algo fuera de orden en la sexualidad. Verso 4 dice, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso, hablando del cuerpo, en santificación y honor. Cada cuerpo debe ser protegido por la misma persona. Cuide su vida. Y luego dice el verso 5, no en pasión de concupiscencia, que es lo que decías ahorita tú, Lili, deseos desmedidos de inmoralidad. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Alguien que está buscando a Dios, que está pidiendo ayuda de Dios, que ama a su familia, que se ama a sí mismo, que espera la vida eterna, dice, tienes que cuidar tu vaso. Y lo drástico fue, si el ojo te está perjudicando, pues corta con todo aquello que te daña, ¿no, Lili? Otro consejo más, porque ya nos quedan escasos 8 o 9 minutitos. Ya sé. Bueno, nosotros tenemos que buscar, cuando tenemos el problema de la pornografía, tenemos que buscar a la persona indicada para que nos confronte.
No es a tu amigacho, el que tú quieres. Por ejemplo, tú hablabas ahorita acerca de que buscamos la voluntad de Dios, pero preguntamos cuando sabemos que la voluntad de Dios la vas a encontrar en la palabra de Dios, y a veces no te va a gustar lo que el Señor quiere para ti. Y entonces tú buscas esa consejería porque quieres escuchar lo que tú quieres. Entonces, cuando tenemos esos problemas, yo creo que debemos ir con la persona, una persona de respeto, una persona que tenga ética, una persona que, aunque te dé pena, tú debes de ir, debes de ver cómo es su vida, ¿verdad? Puedes ir con tu pastor, con tu líder, con aquella persona de respeto, porque imagínate, si voy a ir con una persona que también está consumiendo pornografía, pues te va a dar por tu lado, ¿no? Te va a decir, oye, ¿no viste aquel? ¿No viste aquel video? ¿Ya viste el otro? No lo veas porque está tremendo. No, entonces tenemos que ser sabios. Tú puedes ahorita decir, no, tal persona sí me puede ayudar porque es una persona ética, es una persona que tiene un historial de su vida, un testimonio grande, hermoso. Bueno, tengo que ir con esa persona y no nos va a gustar lo que nos va a decir, ¿verdad? Pero es mejor. Nos va a llamar la atención, Lili. Claro. Pero como decías ahorita, si buscas un amigo, a lo mejor el amigo te va a dar por tu lado, te va a decir, te comprendo, no sé. Necesitamos a alguien, como hemos venido diciendo desde el principio, alguien que nos ayude a ser cortantes, a ser de verdad tajantes en esto. Radicales, sí. Usaste la palabra, ¿no? Ajá. Bueno, fíjate, 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué puse este texto aquí? Porque a veces decimos, yo puedo salir solo. No, yo fácil, puedo salir, no. Ya te explicamos los problemas que hay, psicológicos, neurológicos, todo, físicos. Entonces tú necesitas ayuda. Tú no digas yo puedo, yo solo voy a salir de esto, no. Tú necesitas a alguien que te confronte y que te diga cuál es el problema que tú tienes para que esa persona que sea tu mentor te esté monitoreando, ¿no? ¿A quién rendirle cuentas? Ajá. Ahora, pues, como comentamos ahorita, ¿no? Como decía Morgan Bennett, es más fuerte la adicción que la heroína y la cocaína. Y no se va a metabolizar en tu vida. Entonces, sí necesitamos, Lili, una ayuda forzosamente, primero de Dios, pero también de un hombre aquí en la tierra, una persona en la tierra, que nos esté confrontando, que nos esté monitoreando, que nos esté llamando la atención y que esté, como leíamos también, orando por nosotros al pendiente. ¿No? Bueno, Eclesiastés capítulo 4 y verso 9 dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Necesitamos a alguien. Ahora, alguien podrá decir, no, yo le estoy pidiendo a Dios y Dios me va a ayudar. Dios mismo está diciendo que no solo te dirijas con Él, sino que busques a alguien para que cuando estés por caer, ese alguien humano te agarre y te levante. Así es. Bueno, ¿otra recomendación? Bueno, en el siguiente punto, nosotros debemos de procurar una vida social y sana, porque las personas que tienen problemas con la pornografía son retraídas. Entonces, al momento de ser retraído, también te aíslas. Y tú necesitas procurar una vida social, que si me voy en las bicicletas, voy a buscar buenos amigos para hacer planes, ahora nos vamos a ir a jugar a las canchas, ahora nos vamos a ir al básquet, ahora nos vamos a ir a correr, ahora nos vamos a ir al monte, ahora está de moda que se vayan a los cerros, ¿verdad? A caminar, a subirlos. Entonces tienes que buscar, procurar esa vida social para que tú puedas salir de eso. Claro que alguien que tiene una adicción, Lili, no le gusta socializar mucho, más que sus grupos de adictos, por supuesto. Pero se aíslan, Entonces es muy importante esto, porque tal vez una persona diga, no, pues me voy a reunir con tal persona, pero qué aburrido, nomás vamos a platicar, o vamos a comer, o vamos a ir a hacer algún deporte, alguna situación lúdica. Pues sí, porque hay una adicción. Pero precisamente es aquí donde se rompe. Yo tengo que quebrantar aquel círculo negativo para entrar a una nueva
versión de mi vida que Dios me está dando al tener, Exacto. dices, amistades sanas, ¿no? Ajá. Ahora, sé que al principio va a ser difícil porque no estábamos acostumbrados a hacerlo, pero en el momento en el que yo vaya con la ayuda del Espíritu Santo y el Señor está viendo que yo estoy poniendo de mi parte, pues al ratito va a empezar a hacer eso más fácil, ¿no? Ahora, en el siguiente punto, para poder ayudar a las personas que están con esta problemática de la pornografía, tenemos que ser determinados en todos los cambios que vamos a hacer, decir, ya no más. Hoy hay un cambio en mi vida y también tenemos que perseverar. Es difícil, va a ser difícil porque se van a empezar a modificar, a ver cambios en nuestro cerebro, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vida. Entonces, pero tienes que perseverar, tienes que mantenerte ahí. Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es de cómo inicies, sino cómo vas a terminar. La perseverancia es utilizada para todo lo que cuando queremos tener éxito, pero pues en un caso como esta adicción que es tan grave, Lili, pues cuánto más, una determinación y un seguir adelante. Voy a complementar eso que dijiste con un texto muy bonito que está en 1 Corintios capítulo 9 y verso 24. Hace una pregunta el apóstol y dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Aquí vemos una cosa, la determinación y el abstenerse, la abstinencia, el cortar, el romper, el quitar los espacios, el quitar el internet de ser necesario mientras salimos de esto. Dice, en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo, ahí está la disciplina, y lo hago mi esclavo. No soy adicto, yo soy el que voy a tener el control de esto, de mis ojos, de lo que escucho. Dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, Lili, la determinación, la disciplina, la permanencia, indispensable. Un último, Lili. El siguiente punto es ¿cómo podemos cambiar el círculo neuronal? Bueno, lo voy a ilustrar así. Los circuitos neuronales son ya formaciones que hemos hecho de pensamientos. Entonces, cuando somos adictos a la pornografía, ya nuestras conexiones ya tienen una ruta. Es como si el cerebro fuera un bosque y luego nosotros talamos a través de la pornografía, talamos una ruta, quitamos los árboles y empezamos a transitar por ahí. Cada vez que transitamos ya hay una ruta. Entonces, aunque hay un bosque para pensar y para trabajar, ya tenemos una ruta. Por eso el que ve pornografía es obsesivo y es compulsivo, porque está siempre en esa ruta y cualquier cosa, hasta ver a una dama, ya empieza a pensar de forma lasciviosa, empieza a andar con concupiscencia, porque ya hay una ruta marcada. Entonces necesitamos que esta ruta sea anulada y empezamos a tener otras alternativas de pensamiento. Eso sería el romper ese circuito neuronal. Ahora mira, Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Aquí a través de San Juan 15:3, el Señor nos está diciendo que ya estamos limpios por la palabra. Entonces, qué importante es que la palabra de Dios permanezca en mí, ¿verdad? Porque dice que si la palabra de Dios permanece en mí, Él también va a estar en nosotros. Entonces, es importante que nosotros nos llenemos de la palabra del Señor. Es importante que esos vacíos, porque son vacíos los que hay en el corazón cuando una persona consume pornografía, los empieces a llenar
de la palabra del Señor, llenes tu mente, tu corazón de la palabra del Señor. Entonces dice que la palabra nos limpia, es la que nos va a limpiar. Decíamos al principio, ¿cómo te descontaminas? ¿Cómo metabolizas esto? Bueno, necesitamos forzosamente para arrancar estas imágenes de nosotros o desecharlas, con eso me refería con metabolizar, poder desecharlas. Necesitamos entonces tener la palabra, esa ruta que yo les decía ahorita, esa obsesión por la pornografía, ese camino en el bosque de sus pensamientos necesita ser quitado. Entonces cuando yo empiezo a meter la palabra de Dios, yo quiero correr por esta ruta que ya está marcada por la adicción, por el sentimiento de placer, y de repente leo la palabra y la palabra dice, no pierdas la vida eterna, porque los fornicarios y la inmoralidad sexual te aleja de Dios. Entonces estoy teniendo otros pensamientos, otras rutas alternas que van a hacer que esta ruta marcada empiece ya a dejarse obsoleta y empecemos a marcar una nueva ruta, una ruta, como dijimos, de la voluntad de Dios, que es el santificarnos, el cuidarnos, el disciplinarnos, el valorar todo lo que Dios nos da. Es aquí donde empieza, pero para ello necesitamos la palabra, y la palabra es sobrenatural, es la palabra de Dios. Ella dice de sí misma que no volverá vacía, que hará lo que tiene que hacer. Entonces cuando uno empieza a leer la Biblia, a leer la palabra, empieza a hacer algo sobrenatural, una descontaminación impresionante. Lo concluyo, Lili, con Josué capítulo 1 verso 8. Dice el Señor, este libro de la ley, lo pongo en términos contemporáneos, la lectura de la palabra del Señor, de la Biblia, no se apartará de tu boca, sino que meditarás, escuche, meditar, ahí están las nuevas rutas neurales, meditarás en él día y noche, porque la pornografía, Lili, era buscar un espacio. Si estabas en el trabajo, si ibas de trayecto, si era buscar un espacio. Acá dice el Señor, lo vas a hacer igual, de día y de noche. Tú tendrás un anhelo por la palabra, para que cuides de hacer todo lo que en la Biblia está escrito, porque entonces, aquí está la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Repito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito en ser libre de la pornografía, en restaurar tu cerebro, en hacer nuevas rutas neuronales, en valorar a tu esposa, en cuidar a tu familia, en guardar tu vida eterna. Éxito. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Pues Dios los bendiga, nos vemos en la próxima emisión.